punto me toca dar algunos comentarios de este texto que se denomina Siglos de Indolencia y Corrupción, de la autora aquí presente, Agustín de la Rosa Charcas. Considero que este texto es un texto indispensable que todos y todas debemos de leer muy bien, porque me parece que es un referente, y es un referente en términos de la historia reciente, política de San Luis Potosí, porque el autor tiene pues un posicionamiento crítico, un posicionamiento claro al respecto del análisis de lo que él nos plantea. También decir que no solamente es un texto obligado ya en la historia política de San Luis Potosí, lo voy a decir así, sino también porque es una obligación como ciudadanos, ciudadanas, tener y recurrir a nuestra memoria histórica, es decir, cuáles son los acontecimientos políticos que han sucedido en nuestro estado y que son de suma relevancia y que muchas de las veces pues son eventos soterrados, escondidos, que el autor va descubriendo en su análisis, en su reflexión, en la búsqueda de otros textos, de periódicos, de hacer un análisis científico, vamos a decirlo, porque es así el texto. Me parece que debemos de hacerle un reconocimiento serio al ingeniero Agustín de la Rosa Charcas por ese esfuerzo magnífico que él ha hecho en este texto. Bueno, también decirles que la parte de los elementos pues técnicos en torno a la cuenca de San Luis Potosí, las reservas hídricas, los acuíferos, las reservas de contaminación, el acuífero superior, vamos a aprender aparte muchas cosas también que pues bueno, de repente no estamos acostumbrados a profundizar en un tema tan especial y tan específico, que de repente por eso nuestros gobernantes muchas de las veces, pues ellos son los que toman las grandes decisiones y dicen pues que el pueblo se quede con la somera reflexión donde no nos cuestionen, porque al final los expertos son los que están en el poder. Entonces creo yo que eso tiene que acabar, porque todos somos expertos en los temas, porque nos interesa nuestra nación, nos interesa el tema de la naturaleza, cómo se están explotando los recursos naturales. Entonces creo yo en este sentido hacer este reconocimiento a la reflexión que nos invita el autor. En términos de forma, pues mencionar este índice, el prefacio, las inundaciones en el Valle de San Luis Potosí, es el tema número 1 en el cual el autor nos va a exponer precisamente toda esta situación histórica en San Luis Potosí, los originarios de nuestros valles de San Luis Potosí, lo que llegó después de la invasión a sangre y fuego por los gachupines, la primera obra hidráulica para la defensa de la ciudad de San Luis Potosí, y luego empieza una interesante narración acerca de las inundaciones, el tema tan técnico que de repente no somos capaces o no nos animamos como ciudadanos a analizar con una profundidad más seria. El autor nos lo presenta, nos va narrando las inundaciones de 1887, de 1888 y los responsables de la dimensión de la tragedia alcanzada. Porque recuerdo también en parte del texto donde nos dice, muchas de las veces los acontecimientos históricos pues quedan ahí y de repente uno se pregunta, pues tiene que haber alguien que tuvo que tomar esas decisiones. Hay culpables también por las desgracias que ocurren en nuestro pueblo y de repente pues eso se nos olvida, ¿no? Entonces creo yo que este libro tiene esa gran virtud también de asomarse a este recorrido histórico porque nos engancha. Yo les voy a decir que es muy interesante, por eso lo recomiendo, aquí está, para que ustedes lo puedan adquirir y nos podamos empapar de todas estas reflexiones. Bueno, ya luego viene la inundación del 18 de junio del 88, luego la inundación de 1933, el muro de la ignominia y la muerte, y bueno, hay una serie, pues les digo,
elemento en el índice, el crimen, dice, volumen del agua que cayó sobre la cuenca del Valle de San Luis el mes de septiembre de 1933. Haciendo todos estos enganches, vamos a decir, los científicos, donde él nos puede ir narrando pues, las dimensiones del agua que cayó en esos momentos, pues por supuesto que iba arrasando pues, con todos los bienes de las personas, que fue una gran catástrofe y que muchas veces pues, quedó ahí en el olvido, soterrado, donde por supuesto que hubo en cierto momento manifestaciones o ciertas pues, requerimientos en contra de la autoridad, pero pues no pasó de ahí, ¿no? Como decimos, las situaciones quedan en la impunidad. Entonces es tan importante esta referencia en este texto porque nos vuelve, yo les digo, como a llevar a este elemento que es precisamente la memoria histórica, que muchas de las veces pues la tenemos olvidada. La precipitada venta de la Compañía Anónima de Aguas de San Luis Potosí, a 426 años de fundada la ciudad de San Luis Potosí, ¿qué dicen los responsables de las instituciones públicas de la seguridad de la población en materia de inundaciones? Creo yo que este es uno de los temas fundamentales en los cuales arguye el propio autor y que bueno, yo simplemente soy una parte de narradora intermediaria en el texto, pero él es el que tendrá la última palabra de poder explicarnos lo interesante de las notas, de las investigaciones y de la reflexión pues, política que él tiene. Porque al final también creo yo que es importante mencionarlo, cuando uno escribe, pues lo hace desde un posicionamiento político, ¿no? O sea, lo hacemos con todo lo que traemos cargando, con todo lo que hemos aprendido y un posicionamiento que es una reflexión pues, de la realidad que estamos observando, ¿no? Entonces, en este momento pues, es una realidad histórica en la cual el autor nos narra en esta parte de siglos de indolencia y corrupción. Luego ya viene otra parte tan interesante también en el cual creo yo que nos falta también meternos como ciudadanos y ser más cuestionadores frente a las autoridades públicas en términos de la obra pública. A manera de introducción, el resurgimiento también, algo importante que él introduce en el texto es precisamente el desarrollo del movimiento navista, las pesadillas de los interinos, dice Leopoldino Ortiz Santos, Horacio Sánchez Consueta, y la propuesta de ley para regular los costos unitarios de la obra pública que el Estado ejecuta. Entonces, bueno, me parece esta parte sumamente interesante en términos de cuestionar precisamente pues los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Los gobiernos que nos han representado y que muchas de las veces no ha sido así porque realmente representan a sus intereses o al grupo en el ejercicio del poder público, pero realmente las necesidades, las carencias de la población o tener un sentido de servicio público no ha existido, un sentido también de servicio colectivo a la población. Entonces me parece que en ese sentido, en términos de obra pública, pues es una gran corrupción que el propio autor narra en el texto y me parece interesante profundizar en ello, pues ya él nos dará más datos, más elementos para la reflexión. Bueno, también en esta parte de anexos del tema de la obra pública, menciona la parte del juicio político, la propuesta de ley para regular los costos unitarios en ejecución de obra pública. Y bueno, viene una serie de comentarios al final como más actuales en términos también de los actuales gobiernos, el rumbo del gobierno federal actual, y me parece que son reflexiones donde todos y todas como ciudadanos debemos estar involucrados para tener una posición crítica frente pues, a todos los gobiernos, ¿no? Creo yo que la búsqueda precisamente es pues, crear una conciencia colectiva más crítica donde hombres y mujeres seamos más libres en el ejercicio pues, de nuestra propia profesión, pero también
ser ciudadanos, ¿no? Que podemos intervenir en las decisiones públicas porque tenemos pues una agenda política, tenemos ideas para que el estado de cosas que ha sido tan absurdo y corrupto cambie, ¿no? Entonces, por tanto, creo también que el texto es un llamamiento a asumir una conciencia colectiva de organización, de defensa de